Continuamos hablando sobre la profecía de las 70 semanas que está establecida en el libro de Daniel, las profecías que Dios le dio en revelación y que Daniel escribió, en donde está establecido que el fin del pecado, el fin de la maldad, tendría ese lapso, tendría ese término de 70 veces 7. Aquí Dios está determinando un tiempo para finalizar la maldad, para finalizar la obra de maldad, de iniquidad del hombre, aquella obra que inició en Edén, cuando la serpiente, cuando Satanás contrató a Adán y a Eva y los inmiscuyó, estableciendo esa alianza de iniquidad, esa alianza de maldad. Dios es el que pone los límites, Dios es el que pone los términos. Con Dios no se juega, con Dios no se puede establecer ese estira y afloja a ver cuándo se rompe la cuerda. Con Dios las cosas son en serio y Dios determina los tiempos, los límites. Pone un alto a las cosas. Nosotros pensamos que Dios deja todo a la deriva y que se resuelva solo, pero no es así. Dios tiene todo bajo control, todo está planeado, todo está determinado. Y con Dios no se juega. Entonces, estas 70 semanas son las que Dios está permitiendo para que el hombre sea salvo, para que el hombre abandone todo ese camino de maldad, de iniquidad, y comience a andar por los caminos de justicia, de verdad, de bien. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos, para establecer ese camino del Evangelio, de la palabra viva, ese Evangelio que nos lleva hasta la presencia del Padre. La iniquidad nos aleja. Ese pacto que Satanás hizo con Adán y Eva nos alejó. Nos desunió, nos desliga de Dios, nos separa, buscando el propio camino que sabemos y entendemos que lleva a la perdición. Pero nuestro Señor Jesucristo viene y nos lleva hacia el camino del bien, el camino de la vida. Estas 70 semanas son para que Dios haga limpieza a través de su Hijo amado, Jesucristo. Hemos hablado de las primeras 69 semanas y nos queda una última semana. Recordemos que este periodo de 70 veces 7 o 70 semanas está dividida en 3 partes: 7, 62 y 1. La última semana es la semana que queda o la semana que probablemente ya estemos viviendo. La importancia de esta última semana es que Dios confirma el pacto con muchos. Confirmar el pacto con muchos es hacer una realidad las promesas. Es ver los resultados de la fe. Nos dice Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es la que nos pone en ese camino para llegar a un objetivo y llegar a una meta. En la fe se comienza, es el inicio, y la meta, el objetivo es el final. Entonces, estas semanas es la meta, es el objetivo, es donde se alcanzan las promesas, se alcanza a vivir una realidad lo que se inició en la fe. Porque por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios de tal forma que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en esta última semana es donde se va a ver realmente las metas, los objetivos, donde se va a vivir realmente esa salvación, donde nuestras vestiduras van a ser puestas nuevas y perdurables, donde toda esa santidad, toda esa purificación por la sangre del Cordero va a tener
esos efectos reales y verdaderos en la persona, y entonces vamos a ser limpios, sin mancha, sin pecado. Mientras estamos en esta tierra, estamos propensos a caer, propensos a pecar. Pero una vez establecida esta última semana, se sitúa uno del otro lado, donde el mal, donde el pecado quedó atrás. En esta última semana, Satanás es expulsado del cielo, de tal forma que ya no hay contaminación en el cielo, de tal forma que ya no, el pecado no puede alcanzar, no puede llegar a los que están en el cielo. Esa es la importancia de esta última semana. En esta última semana también Satanás y sus seguidores, entendamos esto, sus seguidores, todos aquellos a los que él arrastró van a ser expulsados del cielo. Entonces el cielo va a ser purificado, el cielo va a ser limpiado, ahí ya no va a haber error, ya no va a haber maldad, ya no va a estar aquel que contrataba, aquel que instaba a abandonar el pacto, aquel que enseñaba a desobedecer, ya no va a estar en esa región celestial. Entonces esa región celestial va a ser libre de pecado, va a ser purificado el cielo. Y si el cielo es purificado y sus habitantes, sus moradores son purificados, entonces ya no va a haber maldad, ya no va a haber pecado, no va a haber corrupción, no va a haber error. Es una zona libre de pecado. Esa es la importancia de esta última semana. Veamos y entendamos cómo es que Dios está operando esa limpieza, esa regeneración, esa santificación plena, preparando, por eso nos dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo va a preparar, fue a preparar un lugar. Y preparar ese lugar es prepararlo para nosotros. Nosotros estamos propensos a pecar, a caer, a ser arrastrados en el error. Pero al ir a preparar, está implicando a quitar aquello que contamina, aquello que perjudica, aquello que arrastra, lo que contamina. Y entonces situarnos en ese lugar perfecto y santo, en donde no va a haber corrupción, no va a haber corrupción moral, ética, y no va a haber corrupción en el organismo, en el cuerpo, en forma de enfermedades o de cansancio. Por eso la Escritura es clara en mostrarnos en el reino de los cielos o en esa región celestial donde no hay cansancio, donde no hay lloro, donde no hay angustia ni aflicción, donde no hay ese calor abrasador, sino es paz y armonía en esa plenitud, en esa forma en la que se puede vivir realmente sin el pesar, sin el dolor. Y esto está ocurriendo en la última semana, donde ese acusador va a ser quitado. La Escritura nos dice que Satanás nos está acusando delante del Padre, pero tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras el acusador nos está señalando como pecadores, como que hemos caído en el error, tenemos un abogado que nos santifica, que aboga por nosotros. Pero entonces el acusador es quitado y el abogado ya no es necesario. Cuando el acusador es quitado, ¿para qué se necesita un abogado? Entonces ya no es necesaria esa función de abogacía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el continuo sacrificio es quitado. Por eso es que esa ofrenda de paz, esa ofrenda que se presenta delante de Dios para mantener la paz, para señalar que haya paz, es quitado. Ya no es necesario, ya no hay contienda, ya no hay quien acuse, ya no hay quien instigue a la desobediencia, ya no hay quien instigue a la corrupción, a separarse de Dios. Es la importancia de la última semana.
vamos viendo que hay un cumplimiento de las Escrituras, de la justicia de Dios. Muchas veces preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? El dolor, la aflicción, ¿por qué prospera el malo? ¿Por qué el bueno, por qué el obediente sufre, es afligido? Pero hay un término, hay un tiempo para todo. Y Dios está viendo y Dios está anotando. En esta última semana es donde también son abiertos esos sellos, donde el rollo que el Padre tiene con todos esos sellos es dado al Cordero. El Cordero comienza a desatar esos sellos, comienza a quitar lo que está oponiéndose para que los creyentes, para que la iglesia, para que el pueblo de Dios, para que los escogidos de Dios reciban su bendición. Entendemos que ese rollo es el libro de la vida y que necesita quitar toda la oposición, todo lo que se opone para que los que ahí están inscritos reciban la vida, pero la vida eterna, la vida verdadera, la vida que no se corrompe. Y esto está ocurriendo en la última semana. Por eso es que esta última semana es importante, porque es donde se alcanza ese bien. Nos dice Hebreos 11:8, refiriéndose a la fe y a la fe de muchos, y en este caso a la fe de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a la tierra que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí entendemos que Abraham, aquel que fue llamado y que le fue prometido una tierra, una herencia, él entendió que había una herencia mejor, una herencia perdurable. Él no se limitó a este tiempo, a esta tierra, sino que esperaba una herencia mejor. Y esa herencia mejor se recibe en el reino de los cielos. Esta última semana, la semana 70, es aquella donde se recibe lo que se espera, se llega a la meta. Nuestro Señor Jesucristo también nos habla de este cumplimiento en Mateo 8:11, donde nos dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí vuelve a mencionar a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero también nos habla que muchos vendrán del oriente y del occidente, y que juntos con Abraham, Isaac y Jacob, aquellos que esperaron pacientemente, aquellos que vieron una visión trascendente, un objetivo trascendente en una herencia eterna, van a recibir lo esperado, van a recibir lo prometido, lo que creyeron en fe. Esto sucede en la última semana. Para que suceda esto hay que quitar lo temporal. Nuestro Señor Jesucristo vino a quitar los sacrificios temporales y se ofreció Él como un sacrificio que permanece hasta nuestros días. Pero no es ese sacrificio eterno y perpetuo, sino que tiene un término, hasta que el último de los escogidos, hasta que el último sea salvo, porque hay un término para todos. Hay un rollo escrito con los nombres que van a vivir esa vida eterna. Entonces, cuando es abierto ese rollo, se descubre
todos los nombres, el número de los escogidos, de los salvos, de los que van a vivir la vida eterna. Y si ya se tiene a todos los salvos, si ya se tiene a todos los que están escritos en aquel rollo, en aquel libro de la vida, ya no tiene caso el sacrificio, ya no tiene caso el abogado, ya no tiene caso la sangre del cordero, porque la sangre del cordero es para limpiar. Pero si ya nadie va a ser limpio, si ya nadie va a venir y buscar esa salvación, buscar esa santificación, buscar ese perdón, entonces ya no tiene sentido la operación de algo que no se va a usar y que ya cumplió con su objetivo, con su meta. Porque si una vez abierto el libro de la vida y descubiertos los nombres, se le sigue sumando y sumando y sumando, es algo interminable. No es algo justo. Hay un término. Y los que van a creer, nos dice la Escritura. En Daniel 12, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderán. Pero los entendidos comprenderán. Ninguno de los impíos va a entender, pero los entendidos comprenderán y los impíos seguirán actuando impíamente. En esta última semana, los entendidos van a entender, van a comprender y van a resplandecer a perpetuidad. Y el que resplandece a perpetuidad se destaca y entonces tiene el cumplimiento aquello que creemos que es el arrebatamiento, porque se va a resplandecer a perpetuidad. Vamos a ser sacados de esta tierra y colocados en ese entorno limpio, santo, purificado, en ese entorno donde ya no hay oscuridad y ya no hay maldad. Es algo justo, es algo correcto. Y entonces los impíos procederán impíamente y tiene ese cumplimiento donde nos dice que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mientras los entendidos resplandecen y son puestos en ese lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo, los impíos procederán impíamente y la maldad, toda esa maldad aumentará. La muchedumbre de las abominaciones. Todo esto se va a degenerar cuando Satanás es expulsado del cielo. Entonces él cae a la tierra y él arrastra a todos los que creyeron en él, a todos los que se han juntado con él, a todos los que se han rebelado. Entonces comienza aquí a movilizar a todos los impíos y la maldad aumenta terriblemente. Toda esa influencia satánica, todo ese enojo, toda esa desesperación de saber que el tiempo está por finalizar, que ya no hay más tiempo para ellos, que toda su obra está por terminar, les causa esa desesperación y entonces en el mundo comienza a desarrollarse todo ese desorden, toda esa corrupción de la cual no se ha visto y la cual podría compararse con Sodoma y Gomorra o los tiempos de Noé, algo grotesco, algo inimaginable. Todo este amor se enfriará, la paciencia, la tolerancia, todo esto va a desaparecer y van a venir esos tiempos terribles. Imaginemos todo ese escenario, Satanás arrojado, enojado y aquí en la tierra. Todos los que han sido arrastrados, todos esos ángeles también aquí en la tierra. Y entonces va a suceder
todas aquellas calamidades expresadas en Apocalipsis, todo ese calor quemante, todas esas pestes, todas esas aguas convertidas en sangre, toda esa devastación de los bosques, del alimento, toda esa escasez, todas esas enfermedades que van a venir. Es como un Job donde todo el mal, donde toda la calamidad se empieza a acumular y a manifestarse. Enfermedades, hambres, fuegos, asteroides que caen, islas que desaparecen. No se vislumbra ese tiempo de paz, pero los entendidos resplandecerán y ellos son quitados. Y aquí hay una gran calamidad. Esa última semana también es donde se van a manifestar los dos testigos, aquellos dos testigos que nos habla Apocalipsis 11, que nos dice la Escritura que dará Dios a sus dos testigos, los cuales profetizarán por 1260 días. Y aquí ya nos está hablando de los días. Y 1260 días son 3 años y medio. Nos está hablando de esa parte final de la última semana. La última semana entendemos que es dividida en dos, que es la confirmación de los muchos en el reino de los cielos y continúa con esta manifestación de los dos testigos, con todo lo que está expresado en Apocalipsis, todos esos juicios, todos esos sellos abiertos, esas copas derramadas. Van a ocurrir en esta segunda semana, la semana de la calamidad, y es donde se aumenta la muchedumbre de las concupiscencias, de la corrupción, de la iniquidad, de las abominaciones. En el libro de Daniel también nos habla de días. En Daniel capítulo 12, al final, nos dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Aquí nos habla de 1290 días. Bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Entonces aquí nos está dando dos cifras, 1290 y 1335. Y tomamos los 1260 días que van a estar profetizando los dos profetas enviados por Dios. Nos da ese tiempo de lo que va a suceder la última semana. A la mitad de la semana es quitado el continuo sacrificio y entonces tiene esa manifestación la profecía de los dos testigos. Y ahí comienza a correr. Los dos testigos van a operar, van a estar profetizando por 1260 días. Al término de esos 1260 días van a ser muertos. La bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y dice que los matará. Son 1260 días. Entonces la bestia hace guerra y los mata. De ahí prosiguen 30 días, que son 1290 días. Prosiguen esos 30 días. Y en esos 30 días se va a manifestar el anticristo en toda esa plenitud, en toda esa potencia. Es esa cabeza como herida que revive. Y entonces en estos 30 días que suceden a la muerte de estos dos profetas, a la muerte y resurrección de estos dos profetas, lo podemos leer en Apocalipsis 11. En estos 30 días que restan, va a suceder que la bestia va a erigir esa estatua, se le va a dar vida a esa estatua y se va a imponer ese sello. Los 30 días son
de esa preparación donde se va a manifestar fuertemente el anticristo, el falso profeta, la bestia y la implementación del sello conocido como 666. Y entonces viene todo ese caos, viene todo ese desenlace final en los últimos 45 días para llegar a los 1335 días. En esos 45 días restantes es donde se prepara lo que se llama el Armagedón. Y es donde se desarrolla la caída de Babilonia y viene todo ese desenlace. Y todo esto sucede en la última semana. Dios va a actuar para hacer limpieza. La limpieza comienza en el cielo y va a continuar la limpieza en la tierra para preparar los 1000 años. Entonces, recapitulando, la última semana son 7 años divididos en dos. La primera parte es donde Dios establece esa limpieza en el cielo y comienza a llevar a sus escogidos, a aquellos que van a resplandecer, aquellos entendidos, y los va a colocar en ese lugar santo, en ese lugar purificado. El continuo sacrificio es quitado porque ya no tiene razón el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El que va a creer, va a creer. Y el que se va a perder, se va a perder. Los entendidos comprenderán y los impíos continuarán actuando impíamente y ninguno de estos impíos entenderá. Entonces comienza el periodo de la segunda parte de esta semana. Esta segunda semana comprende 1335 días. 1335 días. Hasta ahí es el final de todo este tiempo. Esta segunda parte comienza con la acción de los dos testigos que comenzarán a profetizar. Y van a profetizar por 1260 días. En este periodo, el anticristo no se va a manifestar. Los que se van a manifestar son el pueblo del anticristo. Al término de estos 1260 días, el anticristo o la bestia hará guerra contra esos dos testigos y los matará. Y sus cuerpos estarán expuestos en la plaza y al tercer día van a resucitar y Dios los va a llamar. Después continúan 30 días para que se cumplan 1290 días. Hasta que los testigos son muertos, son 1260 días. Los 30 días que siguen para completar 1290 días es donde el anticristo va a ejercer todo ello que conocemos como el sello de la bestia, donde esa cabeza como herida va a sanar y se va a manifestar como el líder que va a hacer frente a Dios. Y se va a manifestar como esa bestia y va a tener esa manifestación fuerte. Aquella otra bestia que habla como cordero va a erigirse. Aquella imagen de la bestia a la cual se le va a dar vida y va a ser implementado ese sello. En esta última parte, en estos 30 días, ese sello es el que va a predominar. Aquel sello conocido como el 666. Al término de estos 30 días, ya es la preparación para el Armagedón. Es toda esa parte que se le llama la apretura de Jacob, toda esa parte donde nos dice la Escritura, nos dice nuestro Señor Jesucristo, cuando veáis la abominación desoladora, porque esta abominación desoladora es puesta en los 1290 días, 30 días después de muertos los testigos de Dios. Y entonces viene
todo eso que se conoce como la apretura de Jacob, la angustia de Jacob. El Señor Jesucristo dice que será algo terrible. Huir a los montes, escapar. Y son estos 45 últimos días que es la preparación del Armagedón. Son días terribles. Estamos viviendo aún la primera parte, pero viene esa segunda parte donde comienzan ya los juicios terribles de Dios, que entendemos que la iglesia no va a pasar, porque el término de la iglesia es hasta que el sacrificio continuo es quitado. Y viene el juicio, viene el mal para todos aquellos impíos que seguirán actuando impíamente. Por eso le dice a Daniel, anda tú Daniel, no te preocupes. Esto no te acontecerá, no lo verás. Tú irás hasta el final. Eso es lo que también nosotros creemos, que iremos hasta el final y que seremos preservados de esta segunda parte de la última semana, de la cual seguiremos hablando en subsecuentes mensajes. Dios les bendiga.